En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serás creados y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos, Señor, que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos concedas la gracia de vivir este año jubilar con un deseo renovado de conversión, para que demos el fruto que tú esperas para la vida eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer hoy ya la tercera, ¿no?, de las charlas de preparación al jubileo con la bula del Papa, La esperanza no defrauda. Y hoy vamos a hablar del sentido de una de las características propias de los jubileos, que es la peregrinación, que como veremos más, intentaremos ver, mejor dicho, tiene bastante miga, ¿eh? Yo simplemente quiero hacer una introducción, una cosa que no dice el Papa, no porque yo vaya a mejorar al Papa, sino porque hay una cosa que a veces nosotros no tenemos en cuenta en las cosas que vivimos en la vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, el primer día, si os acordáis, vimos el tema de la puerta y el sentido que tenía, etcétera, ¿no? Tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿no? En el modo en cómo la Iglesia expresa las realidades de Dios, eso tiene siempre una base sacramental. ¿A qué me refiero? Las cosas que la Iglesia hace, hay cosas que son funcionales, ¿no? Por ejemplo, grabar este vídeo con el trípode de Bula, ¿no?, y la cámara de Javier y el buen arte de Javier. Eso es una cosa funcional, ¿no? Una puerta es una cosa funcional de entrada, ¿no? Sirve para entrar en una casa y salir. Pero cuando la Iglesia lo instituye, vamos a decirlo en sentido amplio, ¿no?, como una realidad sagrada, ¿no?, eso tiene un valor sacramental. Sabéis que un sacramento es una realidad que nos remite a otra realidad, ¿no?, y que a través de ella, ¿no?, se nos comunica la gracia, ¿no? Y están los 7 sacramentos y luego están los sacramentales, ¿no?, como el agua bendita, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que no son sacramentos, pero que sí requiere, para que dé el fruto de gracia, una mayor disposición de la persona que los recibe, su eficacia no es inmediata, ¿no? Y entonces muchas de las realidades que nosotros vamos a ver, ¿no?, en el año jubilar, como la entrada en la puerta, la peregrinación de la que hoy vamos a hablar, y otras realidades, ¿no?, tienen esta lógica sacramental, es decir, nos ayudan a entrar en una dimensión que para nosotros muchas veces no es inmediata, pero es real. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? O sea, que ¿por qué se abre una puerta, ¿no?, para recordarnos lo que decíamos el otro día, ¿no?, que Cristo es la puerta, ¿no?, el camino al Padre, ¿no?, como veremos hoy también, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que no es una función, no es una cuestión lógica, o sea, perdón, no es una cuestión funcional, me refiero, ¿no?, sino que es una cuestión que tiene una lógica sacramental, ¿no? Es en el sentido que nosotros usamos, en sentido fuerte, simbólico, ¿eh? Bien, simbólico no es irreal, simbólico es real, ¿no? Eso es lo que nos remite a una realidad que nosotros no vemos o que significa. Bien. En el punto número 5 y 6, con el apartado Un camino de esperanza, el Papa habla de una característica propia y que está en el origen, ¿no?, también de los años jubilares, que es la peregrinación. Curiosamente no, el primer nombre que el cristianismo recibe en la Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente cuando narra el itinerario que hace San Pablo a Damasco para perseguir a los cristianos, en Hechos 9, 1-2, llama al cristianismo el camino. Él fue con cartas para perseguir este camino, dice
dice el libro, ¿no? Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se llegó al sumo sacerdote pidiéndole cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco, a fin de que si allí había quienes siguiesen este camino, hombres o mujeres, los llevase atados a Jerusalén. Entonces no es indiferente que el primer nombre que el cristianismo reciba, antes que los discípulos del Señor recibieran el nombre de cristianos, reciben este nombre. ¿Por qué? Porque nos recuerda una verdad fundamental que aparece en toda la Escritura al final, que es que nuestra vida es un camino, que Dios mismo, para que nosotros recorramos el camino, ¿no?, que tenemos de acceso al Padre, Él se ha hecho camino para nosotros, ¿no? Esto lo vemos así desde el primer momento de la revelación, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham, le pide que se ponga en camino, le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Es decir, el Señor manda a Abraham que se ponga en camino, y junto a este mandato une un lugar, ¿no?, una tierra nueva y una promesa, ¿no?, que es la bendición de un pueblo, de una fecundidad. Esto es muy importante porque ya el Señor, en este mandato a Abraham, Él está hablando del cielo y está hablando de todas las naciones, ¿no?, solo que lo está haciendo en imagen todavía, ¿no?, pero le da una indicación: ponte en camino. También a Moisés, ¿no?, que hace su ida de su ida al desierto, no un camino que Dios le ha marcado, sino un camino propio. Sabéis que Moisés, dice la Escritura, que vivió 120 años, ¿no?, y se puede 4 por 3, 12, ¿no?, si no me equivoco. Sí. Entonces, los primeros 40 años es el camino que Moisés elige para sí mismo, ¿no? Cuando mata al egipcio, cuando huye, ¿no?, por miedo a que pues el faraón vaya a por él, ¿no?, y huye de su tierra y está otros 40 años en el desierto, ¿no? Pero la verdadera fecundidad de Moisés nace cuando en la zarza ardiente el Señor le pide que deshaga ese camino y emprenda el camino para el que el Señor le ha elegido, ¿no? Este camino, en el caso de Moisés, que es en el episodio de la zarza ardiente, ¿no?, que ahora lo voy a leer, está unido no solo ya a una tierra nueva, también va a estar presente eso, y a una bendición que también va a estar presente, sino que este entrar en esa tierra y esta bendición tiene la forma de liberación, y no solo una liberación, sino a la gloria y a la glorificación de Dios. Esto es muy importante porque en el año jubilar estos dos elementos van a estar presentes también, ¿no?, como luego veremos. Cuando Moisés va delante de la zarza ardiente, le dice el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído los clamores a causa de sus capataces, pues conozco sus angustias, y he bajado para librarle de las manos de los egipcios y subirle de esa tierra a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, la tierra que habitan cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto la opresión que sobre ellos hacen pesar los egipcios. Y le dice: ve pues, yo te envío al faraón, para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le dijo: yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, daréis culto a Dios sobre este monte. Bien. Ya no es Moisés haciendo un camino propio, sino el camino que Dios le indica, a través del cual va a mostrar la libertad, que también es un tipo, un anuncio de la verdadera liberación. La Iglesia siempre ha entendido el paso del Mar Rojo como un tipo, como un anuncio del bautismo, y la entrada en la tierra prometida como un anuncio también de la vida eterna. Bien,
Todas estas indicaciones que hemos visto en Abraham y en Moisés, como todo el Antiguo Testamento, se cumplen en Jesús, y por eso él dice que él es el camino, ¿no? Cuando Tomás le pregunta, ¿no?, a las palabras de Jesús, pues a donde yo voy ya sabéis, ya conocéis el camino, le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, como dice la carta a los Hebreos, teniendo pues, hermanos, en virtud de la sangre de Jesús, firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, con fe perfecta, purificados los corazones de toda conciencia mala y lavado el cuerpo con el agua pura. Bien, es decir, Jesucristo es el camino. Dios se ha hecho camino para todos los hombres a través de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, a través de su carne, ¿no?, como dice la carta a los Hebreos, para que todos nosotros podamos reconocer perfectamente por dónde se va el cielo, por dónde se va Dios, ¿no?, cuál es el camino que Dios nos ha dado. Bien, teniendo esta idea de fondo, es lógico que desde el primer momento los cristianos peregrinaran. Hay un momento, sabéis que durante los 3 primeros siglos en la historia de la Iglesia sufre durante 3 siglos, hasta el año 313, que es el Edicto de Milán, varias persecuciones, ¿no?, por parte de los emperadores romanos, ¿no?, desde Nerón, que fue la primera, hasta Diocleciano, que fue la última y la persecución probablemente más sangrienta de todas, ¿no? Pero Constantino declara la paz en la Iglesia y declara no solo el cristianismo, sino otras religiones libres, o sea, el ejercicio libre del culto en el Imperio Romano. Bien, entonces, a partir del 313, los cristianos tienen movilidad de funcionamiento, vamos a decirlo así, por el imperio, no como ciudadanos que ya la tenían antes, pero sí en cuanto a profesión de su propia fe, ¿no? Y entonces ahí tenemos el primer testimonio de las peregrinaciones, que es, esto yo no lo sabía y preparando esta charla lo he descubierto, que es de un señor de Burdeos. Un señor de Burdeos fue de peregrinación a Tierra Santa y esto lo relata en el año 330, relata su peregrinación en el año 333 a 334 a Jerusalén. Es un relato bastante breve, donde la primera parte del relato va contando dónde va cambiando de caballo. Y puede seguir perfectamente el itinerario de cómo va haciendo el viaje a caballo hasta Jerusalén. ¿Por qué va a Jerusalén? Y esto es muy importante en la historia de las peregrinaciones, porque pocos años antes la madre de Constantino, Santa Elena, ha encontrado las reliquias de la cruz y de la pasión, ¿no? Reliquias de la cruz y la pasión, que algunas de ellas se pueden venerar en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, en la ciudad de Roma, que algunos seguramente la conoceréis, ¿no?, que esta es una iglesia que está cerca de San Juan de Letrán, la avenida del Laterano, pues ahí se pueden venerar, y es actualmente la sede de la Orden del Císter. Bien, hay un segundo relato similar a este primero, que ya no es de un señor de Burdeos, sino de una virgen probablemente de Astorga, no está muy claro si es de Astorga o de El Bierzo, bueno, de lo que era la región romana de Galicia, ¿no?, que es Egeria, ¿no?, que es ella durante 4 años estuvo peregrinando a los lugares santos, ¿no?, y así lo llama ella este itinerario, ¿no? Y estos lugares santos no son solo Jerusalén, sino que son Constantinopla, varios lugares de Tierra Santa y también, cosa curiosa, el desierto de Egipto.
sabéis que en esa época, en los años en que ella va, ha habido, fruto de la vida de San Antonio y de San Pablo el primer ermitaño, una gran explosión, ¿no?, después de las persecuciones, de la vida eremítica, y es el inicio de la vida monástica en la vida de la Iglesia, y ella quiere conocer esos lugares. Bien, estos son los primeros testimonios que nosotros tenemos en la tradición cristiana de las peregrinaciones tal como nosotros los conocemos, y siempre con esta idea, que nosotros vamos a venerar el testimonio y las reliquias del Señor, porque a través de ellas se nos recuerda, como decíamos al principio, ¿no?, análogamente a los sacramentales, ¿no?, que nuestra vida es un camino de paso, Es decir, las peregrinaciones no son turismo religioso, aunque hay agencias que ofrecen turismo religioso, ¿no?, sino que tienen un sentido profundamente espiritual, ¿no? Y a partir de entonces empiezan a desarrollarse muchas peregrinaciones, ¿no?, en lugares en torno a la tumba de los santos, de santuarios. Las ciudades se empiezan a construir en torno a las reliquias de los santos. Por ejemplo, yo fui ordenado sacerdote en Alcalá de Henares, ¿no? Alcalá de Henares, antes de ser Alcalá de Henares, que es un nombre romano, tenía un nombre árabe, tenía un nombre romano, que era Complutum, de ahí viene Complutense, ¿no? Entonces, la ciudad de Complutum estaba a lo que hoy en día son las afueras de la ciudad de Alcalá. Entonces, la ciudad romana se traslada a finales del siglo IV, principios del siglo V, en torno a la tumba de los santos niños, Justo y Pastor, ¿no? Y es muy curioso porque tú coges el trazado de la ciudad y todas las calles nacen de la tumba de los santos, de los mártires. Y eso pasa en muchas ciudades de Europa. Eso nace de una peregrinación, ¿no? Bueno, esto lo digo como dato. Ahí es cuando empieza a peregrinarse a Jerusalén, como hemos dicho antes, siglos más tarde a Roma, a Santiago de Compostela y otros muchos sitios. Bien, el Papa, y ahora ya voy a empezar a glosar y a leer la bula, dice: me agrada pensar, al principio del número 5, que fue justamente un itinerario de gracia animado por la espiritualidad popular el que precedió la convocatoria del primer jubileo del año 1300. De hecho, no podemos olvidar las distintas formas por medio de las cuales la gracia del perdón ha sido derramada con abundancia sobre el santo pueblo fiel de Dios. Recordemos, por ejemplo, el gran perdón que San Celestino V quiso conceder a cuantos se dirigían a la Basílica Santa María de Colemaggio en L'Aquila, durante los días 28 y 29 de agosto de 1294, 6 años antes de que el Papa Bonifacio VIII instituyese el Año Santo. Si os acordáis, decíamos el primer día que el primer año jubilar fue en el año 1300. Bien, pues 6 años antes hubo otro Papa, que era un monje benedictino que, curiosamente, igual que Benedicto XVI, renunció, ¿no? Ha habido 3 papas que han renunciado a la sede de Pedro, este fue el primero, bueno, él construyó esta basílica, allí le eligieron papa y le consagraron en un momento muy complicado. Llevaban 2 años y medio sin papa, porque los cardenales estaban divididos entre sí en 2 facciones y no se ponían de acuerdo en quién elegir papa, y al final le eligieron a él, ¿no? Dentro de la ciudad de L'Aquila había algunos rebeldes que se oponían a uno de los nobles de la ciudad, y la única condición que el Papa puso para ser elegido Papa, puso una condición, que es que los rebeldes fueran perdonados y que todos aquellos que peregrinaran a esa iglesia recibieran el perdón. ¿Por qué cuento esto? No es solo como una batallita y porque el Papa la cita, sino porque es esencial en el sentido de los años jubilares la gracia del perdón.
¿no? De esto hablaremos especialmente en el último día, ¿no? Aunque hoy saldrá varias veces, pero esta es la primera luz para todo el año jubilar, ¿no? Que la Iglesia, por medio de la disposición que tiene de la gracia, concede un perdón abundante de todos los pecados y de lo que significa, ¿no? Siguiendo, ¿no? El esquema de la liberación y de la condonación de deudas y del perdón de Israel, pues quiere hacer extensa, ¿no?, esta gracia del perdón a todos sus hijos. Bien, esta es la primera peregrinación que cita el Papa Francisco. Pero cita otras dos hechos históricos previos, ¿no? Dice, continúa el Papa: así pues, la Iglesia ya experimentaba la gracia jubilar de la misericordia. Incluso antes, en el año 1216, el Papa Honorio III había acogido la súplica de San Francisco, que pedía las indulgencias para cuantos fuesen a visitar la Porciúncula durante los 2 primeros días de agosto. Sabéis que San Francisco de Asís establece en la Porciúncula, ¿no?, lo que es Santa María de los Ángeles, y él pide al Papa que conceda una gracia, ¿no?, de que todos aquellos que visitaran esa iglesia recibieran la indulgencia plenaria que conlleva el perdón de todos los pecados, ¿no?, y de todas las consecuencias del pecado. Bien, de hecho de ahí viene que cada 2 de agosto se celebre, ¿no?, precisamente en todas las iglesias franciscanas y también en las catedrales donde hay una iglesia o de una comunidad franciscana, lo que es precisamente la indulgencia de la Porciúncula, ¿no? Bien, así como el 28 y el 29 de agosto de cada año se puede conceder la indulgencia plenaria en este lugar del que hablábamos antes, en L'Aquila. Unos años antes de San Francisco de Asís, el Papa Calixto II, en 1122, concedió que se celebrara el jubileo en el santuario de Santiago de Compostela y que este jubileo se renovara cada 7 años o 6, cuando el día de Santiago coincidiera en domingo. Bien, esto el Papa también lo vuelve a citar. ¿Cuál es el sentido de las peregrinaciones? Y ya vamos entrando en materia, ¿no? Dice: este entretejido de esperanza y paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino que necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta, el encuentro con el Señor Jesús, ¿no? Fijaros que en esta frase, ¿no?, como el otro día también Ignacio nos hacía ver, ¿no?, profundizando en el sentido de las virtudes teologales y de la importancia de la virtud de la esperanza, el Papa está diciendo por lo bajo muchas cosas, ¿no? Hay una realidad humana, como virtud humana y como pasión humana, ¿no?, que es, ¿no?, esperanza y paciencia. La paciencia, decía el Papa, es hija de la esperanza, ¿no?, y esto está entretejido en nuestra vida, ¿no? Y fijaros que la Biblia, ¿no?, que la Escritura narre la relación con Dios como un camino, que Jesucristo mismo se manifieste a sí mismo como el camino, nos está ya indicando que el Señor, a la hora de revelarse, ¿no?, está, vamos a decirlo así, tomando aquellos elementos que Él mismo nos ha dado de nuestra propia vida para manifestarnos cómo ser más de Dios, ¿no?, cómo vivir en plenitud la vida cristiana. Cualquier persona que anda, no sé si os gusta andar mucho o poco, o sois todos más de sofá y de tele, pero cualquier persona que hace excursiones o que va a la montaña o que emprende un camino, sabe que se cansa, ¿no? Por eso hay mucha gente que no le gusta andar, ¿no? También sabe que es un gozo andar, ¿no?, porque va descubriendo sitios nuevos, ¿no? Pero necesita momentos fuertes, y por eso dice el Papa, también necesita, como la vida misma, momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta, el encuentro con el Señor Jesús, ¿no?
es muy normal que cuando los niños van en coche digan cuánto falta, ¿no? Bien, esa es una pregunta porque necesitan una esperanza, ¿no? Eso también nos pasa a nosotros, que hay cosas en la vida que cuestan tiempo y necesitamos momentos fuertes, necesitamos vislumbrar la meta. Bien, entonces los jubileos, de alguna manera, ¿no?, son momentos fuertes. Las peregrinaciones que contienen los jubileos son momentos fuertes que traen a nuestra mente y a nuestro corazón como nuestra vida es un camino, o sea que lo importante de nuestra vida es ir a la meta y tomarse el camino en serio. Por eso dice a continuación el Papa, no es casual que la peregrinación exprese un elemento fundamental de todo el acontecimiento jubilar. Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. Una persona que no tiene esperanza es una persona que no camina, que no se mueve, que no tiene una meta, que no tiene un sentido para vivir, una razón para vivir. La peregrinación a pie, continúa el Papa, favorece mucho el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo y de lo esencial, ¿no? Ya sé que se puede peregrinar en avión, en bicicleta, en coche, pero ahí el modelo propio de toda peregrinación es la peregrinación a pie, porque pone en juego no solo toda la persona, sino también incluye momentos de silencio tan necesarios para escuchar la voz de Dios, del esfuerzo personal como respuesta a la llamada del Señor y también de las pocas cosas que uno necesita, ¿no?, para vivir. No sé si alguno de los presentes ha hecho el Camino de Santiago. Levante la mano, a ver, alguno, ¿no? A ver, aquí estáis varios, ¿no? Entonces, cuando tú vas por el Camino de Santiago, vas viendo cómo los peregrinos van dejando cosas por el camino, ¿no? Cuando uno, todas las cosas que uno necesita, ¿no?, para hacer el Camino de Santiago, luego se da cuenta de que necesita muy pocas. Y eso es una parábola de la vida. Uno piensa que necesita mucho para vivir, ¿no?, y luego resulta que no necesita tanto, ¿no? Yo conozco una persona que tiene un criterio para deshacerse de cosas y son las cosas que lleva sin usar 2 años y medio, entonces las empieza a descartar, porque si en 2 años y medio no la ha usado es que ya no la necesita para vivir, ¿no? Bueno, es un criterio. Bien, entonces la peregrinación a pie favorece el reconocer en nuestra vida virtudes cristianas tan necesarias, no solo como la esperanza, sino como el desprendimiento, la pobreza, el sentido de la perseverancia, de la ascesis, ¿no?, que es tan importante en la espiritualidad cristiana, el valor del silencio, de la oración, ¿no? Bien. Continúa el Papa. La vida cristiana... No, esto no continúa el Papa, esto lo continúo yo. La vida cristiana es un camino, una peregrinación a la meta definitiva, que es el cielo. Y su primer paso, de esto va a hablar el Papa, es la conversión a través del perdón de los pecados. Dirá el Papa, las iglesias jubilares, ¿no?, porque el fin de las peregrinaciones en los años jubilares son los templos jubilares, ¿no? Ahora hablaremos de ellos. Dice el Papa, las iglesias jubilares a lo largo de los itinerarios y en la misma urbe, en Roma, podrán ser oasis de espiritualidad en los cuales revitalizar el camino de la fe y beber de los manantiales de la esperanza, sobre todo acercándose al sacramento de la reconciliación, punto de partida insustituible para un verdadero camino de conversión. Y el Papa recuerda y pide que en las iglesias particulares se cuide de modo especial la preparación de los sacerdotes y de los fieles para las confesiones y el acceso al sacramento de su forma individual. Es decir, en el año jubilar universal, que es lo que nosotros vamos a celebrar, el gran centro de peregrinación es Roma, ¿no? Para aquellos que no pueden o no podrán peregrinar a Roma, en cada diócesis habrá
un templo o varios templos. En la nuestra habrá 3, que serán la catedral, el santuario de Aránzazu y el santuario de Loyola, donde está el patrono de la diócesis San Ignacio y la patrona de la diócesis, la Virgen de Aránzazu, como lugares de peregrinación, ¿no? Bien. Y tienen este fin, ¿no? ¿Quién es la fuente de la vida? Jesucristo. ¿Quién nos da la fe? Jesucristo. ¿Para qué son los templos? Para alimentarnos de Cristo, ¿no? Para darnos a beber la fuente de agua viva. Ya sé que uno puede ir a cualquier iglesia a rezar, pero solo en estos templos nosotros vamos a recibir la gracia de la indulgencia, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y a través de ella, a través del perdón de los pecados, la gracia de la conversión. Bien. Entonces, a continuación el Papa va a señalar, y aquí hay algunas novedades respecto de otros años jubilares, cuáles van a ser los lugares, no solo los lugares, y también una serie de itinerarios de peregrinación vinculados a la ciudad de Roma, ¿no? Tradicionalmente, en la iglesia en Roma, además de las basílicas mayores, ¿no?, que ahora hablaremos de ellas, estaban como lugares de peregrinación las catacumbas. ¿Cuántos habéis estado en Roma? Varios, bueno, muchas, mayoría absoluta. ¿Cuántos habéis visitado catacumbas? ¿Qué catacumbas habéis visitado? La de San Sebastián, por ejemplo. ¿Cuál más? San Calixto, ¿alguno conocerá San Calixto? Que son las más grandes, ¿no? Bueno, hay varias, ¿no? Hay varias catacumbas, ¿no? Y luego la visita a las 7 iglesias, ¿no?, que son las basílicas mayores, y luego San Lorenzo extramuros, Santa Cruz de Jerusalén y la Basílica de San Sebastián extramuros, donde están las catacumbas de San Sebastián. Bien, entonces, los lugares los templos jubilares, ¿no?, de los que indica el Papa, son las 4 basílicas mayores, que contienen la memoria de los santos Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo, Santa María la Mayor, que es el primer templo de la cristiandad dedicado a la Virgen María, y San Juan de Letrán, que es la sede del Papa. Y luego están la peregrinación a las 7 iglesias, como acabamos de decir, con los templos que hemos dicho. Y luego hay 2 itinerarios de peregrinación unidos a determinadas iglesias. Hay una cosa muy curiosa de este año jubilar, pero que es muy bonita, que se llama el itinerario de Europa en Roma. Se ha asignado una iglesia de Roma a cada una de las naciones de la Unión Europea, con el fin de recordar las raíces cristianas de Europa, ¿no? Dice así, en la página, esto lo he sacado de la página web del jubileo, ¿no? Transitar de un país a otro como si se superaran las fronteras, pasar de una ciudad a la otra en la contemplación de la creación y las obras de arte, permitirá atesorar experiencias y culturas diferentes para conservar dentro de sí la belleza que, armonizada por la oración, conduce a agradecer a Dios por las maravillas que Él realiza. Europa y la cultura cristiana en Europa se fue comunicando y transmitiendo muchas veces a través de las peregrinaciones, ¿no? Por ejemplo, el arte románico y el gótico se transmitió en Europa a través de las peregrinaciones. Por ejemplo, en España el arte gótico y el arte románico entró, especialmente el gótico, a través de la peregrinación al Camino de Santiago, ¿no? Se puede hacer un recorrido histórico del Camino de Santiago, de la evolución del arte precisamente a través del Camino de Santiago. O sea, no es casualidad que León y Burgos, ¿no?, que son las 2 catedrales, perdónenme otras ciudades, ¿no?, pero probablemente sean las mejores catedrales góticas que hay en España, pues están en las 2 en el Camino de Santiago. Y luego está el románico de Palencia, no, ¿quién era? No, tú no eres de Palencia, me he confundido. No, tú no. Es otra religiosa que es de Palencia. Sí. Ahí está todo el desarrollo del arte románico, también vinculado al Camino de Santiago, ¿no? Bien, entonces la iglesia, pues esta es un poco la idea, ¿no?, de esa serie de iglesias, ¿no?
Si entráis en la página web del Jubileo, ahí aparecen cada una de ellas, ¿no? La iglesia designada para España es San Pietro in Montorio, que no sé si alguno conoce esa iglesia, que está en el Trastevere, ¿no? Y la razón por la que ha sido asignada es que la llevan franciscanos españoles, porque la estructura de esa iglesia fue financiada por los reyes Isabel y Fernando para cumplir un voto, ¿no? Ellos pidieron al Señor un heredero, varón, ¿no? O mujer, ¿no? En este caso fue mujer, y el Señor se lo concedió, y entonces, como cumplimiento de ese voto, construyeron esta iglesia. Bien. Y luego hay otro itinerario también interesante, que son el de las mujeres patronas de Europa y doctoras de la Iglesia, ¿no? Y dice así: esta peregrinación pretende llamar la atención de fieles y turistas sobre ya sabemos que las peregrinaciones no son de turismo, pero también va a haber turistas, ¿no? Sobre las figuras de santas europeas proclamadas por la Iglesia, patronas de Europa y doctoras de la Iglesia. Sabéis que Europa tiene 6 patronos, ¿no? 3 hombres y 3 mujeres. San Benito, los santos hermanos Cirilo y Metodio, y 3 mujeres, que son Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Bien, se han elegido varias iglesias significativas que puedan recordar a estas figuras de la santidad, ya sea por el vínculo con el título de la propia iglesia, como es el caso de Santa Brígida en Campo dei Fiori, o la presencia de las reliquias, como en Santa María sopra Minerva, donde está el cuerpo de Santa Catalina de Siena, solo el cuerpo, porque la cabeza está en Siena, o, por ejemplo, otra serie de iglesias, ¿no? Por ejemplo, una de las iglesias elegidas es Santa María de la Victoria, donde está la imagen de Bernini del éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Que es una de las iglesias elegidas. Luego, en el siguiente, más adelante, y esto es una cosa muy hermosa, el Papa hace una mención especial, iba a explicar la razón, a las iglesias orientales. Y aquí me voy a detener un poco, un poco más de lo que me estoy deteniendo. Sabéis que la iglesia, no sé qué conocéis vosotros de las iglesias orientales, o si conocéis a alguien de las iglesias orientales, o sabéis qué son las iglesias orientales. Muy bien, no. Los ortodoxos son orientales también, pero son ortodoxos, no son católicos, ¿eh? Por eso he hecho la pregunta. ¿Dónde hay una iglesia? ¿Hay alguna iglesia oriental en San Sebastián? Sí, por Loyola, arriba, ¿no? Por Amalfitani, arriba, ¿no? No, esos son ortodoxos. Son ortodoxos. Claro. En la parroquia, en la Basílica de Santa María, todos los domingos a las 2 se reúnen los ucranianos de rito bizantino, que son católicos, ¿no?, a celebrar la Divina Liturgia, ¿no? Bien. Entonces, el Papa, y voy a leer el texto entero y ahora voy a explicar una serie de cosas, ¿no? Y dice, y fijaros la razón por la que les hace una mención especial y por qué lo hace en el contexto de la peregrinación, ¿no? Dice: a los fieles de las iglesias orientales, en especial aquellos que ya están en plena comunión con el sucesor de Pedro, quiero dirigir una invitación particular a esta peregrinación. Ellos, que han sufrido tanto por su fidelidad a Cristo y a la Iglesia, muchas veces hasta la muerte, deben sentirse especialmente bienvenidos a esta Roma que es madre también para ellos y que custodia tantas memorias de su presencia. La Iglesia católica, que está enriquecida por sus antiquísimas liturgias, por la teología y la espiritualidad de los padres, monjes y teólogos, quiere expresar simbólicamente la acogida a ellos y a sus hermanos y hermanas ortodoxos. Ahí sí los menciona porque muchas de estas iglesias tienen, una parte de ellos son católicos, los que están en plena comunión con Roma, que tienen todos los elementos de la Iglesia católica, pero muchos de ellos
comparten las mismas tradiciones espirituales y litúrgicas que los ortodoxos, ¿no? Bien, ahora lo explicaré esto, ¿no? Y por eso también tienen una misión ecuménica, ¿no? Como el otro día también hacía alguna referencia Ignacio, muy importante. Bien, entonces dice el Papa, quiere expresar simbólicamente la acogida a ellos y a sus hermanos y hermanas ortodoxos en una época en la que ya están viviendo la peregrinación del Vía Crucis, con la que frecuentemente son obligados a dejar sus tierras de origen, sus tierras santas, de las que la violencia y la inestabilidad los expulsan hacia países más seguros. Para ellos, la experiencia de ser amados por la Iglesia, que no los abandonará, sino que los seguirá donde quiera que vayan, hace todavía más fuerte el signo del jubileo, ¿no? Muchos de estos miembros de las iglesias orientales están en países donde ha habido una gran persecución, ¿no?, religiosa, están en algunos de ellos en presencia de países musulmanes, por ejemplo, los caldeos, ¿no?, en Irak, los maronitas en el Líbano, ¿no? Muchos de ellos han sufrido diversas diásporas a otros países o a otras naciones, por ejemplo en Rusia a través de la Revolución Rusa, o incluso algunos de ellos han sido llevados casi hasta el exterminio, ¿no?, como los armenios. No sé si os habéis fijado alguna vez aquí en el Buen Pastor que hay una cruz armenia, ¿no? Pues eso recuerda el genocidio que hubo de los armenios, ¿no?, que son cristianos, ¿no?, a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, ¿no? Bien, entonces, fijaros que el Papa quiere dar una luz, ¿no?, sobre esta realidad de la Iglesia, que para los que somos católicos de rito latino, y ahora esto lo voy a explicar un poco, muchas veces pasa desconocida, ¿no?, o es una cosa pintoresca, pero es tan importante para la Iglesia como nuestro rito, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el rito latino es uno. Es verdad que somos la mayoría de los católicos en el mundo por la expansión que la Iglesia, ¿no?, de rito latino ha tenido de manera misionera por todo el mundo y por una serie de razones, ¿no? Pero hay 22 iglesias orientales, ¿no?, que ahora las voy a nombrar todas para que al menos os suene de algo, ¿no?, que son que están en comunión con el sucesor de Pedro. Y, como he dicho antes, algunas de ellas también comparten, ¿no?, rito y espiritualidad, ¿no?, con las iglesias ortodoxas. Bien, entonces se dividen en 4 grupos, ¿no? Las iglesias patriarcales. En la formación del cristianismo y de la fe fueron esenciales los patriarcados en el primer milenio, ¿no? Los patriarcados estaban en Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Roma y, un poco más tarde, Constantinopla, lo que luego sería Bizancio, ¿no? Quienes están al frente de las iglesias patriarcales se llaman patriarcas o patriarcas mayores, ¿no? Bien, entonces hay 6 iglesias patriarcales, que son la Iglesia Católica Armenia, de la que antes hablábamos, la Iglesia Católica Caldea, que son los cristianos de rito oriental en Irak, Iglesia Católica Copta, que son los cristianos católicos que están en Egipto, Iglesia Católica Siria, que están, como dice su propio nombre, en Siria, ¿no?, aunque también hay que decir que están en más sitios, quiero decir, porque la actual Siria no es la antigua Siria, eso sí ya es un lío, ¿no? La Iglesia Católica Maronita, que son los católicos que están en el Líbano, hace poco ha habido una entrevista, ¿no?, creo que en el ABC al patriarca de los maronitas, donde explica todo un poco la situación del país y de los cristianos allí, y la Iglesia greco-melquita católica. Los greco-melquitas están en esa misma zona, en Siria, en Jerusalén, bueno, en todo el Oriente Medio. Bien, pero son griegos. Muchas veces se distinguen
no solo por la tradición litúrgica que tienen, que es distinta, tienen distintos ritos, distintos modos de celebrar los sacramentos, la misa, el oficio divino, sino también por la lengua, ¿no? Los coptos conservan el copto, que es la evolución del egipcio, ¿no? Los sirios rezan en árabe, los maronitas también rezan en árabe, los grecomelquitas en griego, los caldeos en árabe también, en variantes del árabe, ¿no? El árabe no fue la primera lengua de comunicación del Islam, sino del cristianismo. Eso es una cosa que tampoco mucha gente sabe, ¿no? Y gracias a la presencia de la Iglesia, ¿no? Bien. Ese es el primer grupo. Luego están las iglesias archiepiscopales mayores, ¿no? La Iglesia Católica Siro-Malabar y la Iglesia Católica Siro-Malankar, ¿no? ¿Alguien sabe dónde están los Siro-Malabares y los Siro-Malankares? ¿Alguien estuvo el año pasado en la semana de Pentecostés en la catedral? Pues hubo una misa en rito Siro-Malabar. Nosotros tenemos 3 sacerdotes, bueno, ahora 2 indios en la diócesis, y uno de ellos es de rito Siro-Malabar. Tomás no, fue Joseph el que la celebró, y la celebró aquí, que vinieron además 2 a cantar, que cantaban así muy raro. Pues eso es rito Siro-Malabar. Bien. Ellos, ¿por qué se llaman Siro? Porque vienen de la iglesia de Asiria y de Siria. Ellos se vinculan, es una iglesia antiquísima, porque vinculan la presencia de su iglesia a la evangelización del apóstol Tomás. O sea, cuando San Francisco Javier va a las Indias y ya estaban los portugueses, ahí ya los cristianos llegaban desde el siglo I y desde el siglo II, ¿no? Quiero decir, el cristiano. Y estas iglesias evangelizaron hasta China. China fue evangelizada muy pronto, y no se sabe muy bien por qué en el siglo VI desapareció la iglesia en China. Eso es un misterio de la historia que en el cielo alguien nos enseñará, pero desaparecieron. Pero el evangelio llegó a China muy pronto, y luego desapareció hasta que volvieron a... Bien, entonces eran estas iglesias del Oriente que se expandieron, ¿no?, hacia el extremo Oriente, que llamamos nosotros. Bien, estas son las iglesias Siro-Malabar y Siro-Malankar. No son patriarcales, se llaman arzobispales mayores porque no tienen un patriarca al frente, sino un arzobispo mayor. También está la iglesia greco-católica ucraniana, de la que hablábamos antes. En nuestra diócesis hay un sacerdote, Zoroslav, que igual alguno le conoce, que está en Irún, y que celebra en Irún, no, tú le conoces, ¿no?, que celebra para los ucranianos católicos en Irún y para los de aquí. Bien. Y luego está la iglesia greco-católica rumana. Yo tuve en el seminario Simeón, un compañero greco-católico rumano. Bien, luego están las iglesias metropolitanas sui iuris. Menudo lío os estoy metiendo, pero esto es para que os suene a todos, que son la Iglesia Católica Bizantina Rutena, la Iglesia Greco-Católica Eslovaca, la Iglesia Greco-Católica Húngara, Iglesia Greco-Católica Etiópica, que es distinta que la de los coptos, aunque fueron evangelizados por ellos, pero están más al sur. Están en Etiopía y luego en Eritrea, la Iglesia Greco-Católica Eritrea. Yo, preparando esta charla, he entrado en la página web de todas y no entendía ni jota de ninguna, porque cada una tiene su lengua y en algunas no tienen traducción. Bueno, con el Google Translator puedes traducir, pero el eritreo no lo traducía. Bien. Y luego hay un cuarto grupo, que son las iglesias católicas sui iuris. Algunas tienen jerarquía propia y otras sin jerarquía propia. Las que tienen jerarquía propia son la Iglesia Católica Bizantina Búlgara, la Iglesia Católica Bizantina Griega, la Iglesia Católica Bizantina Italo-Albanesa. Ya vais sabiendo de dónde están cada una. O sea, que hay católicos de rito bizantino en Grecia que no son ortodoxos, son católicos, cuyo obispo, por cierto, es un monje español, Manuel Nin, que yo, para que os suene.
italo-albanesa, que están entre Albania e Italia, sobre todo en el sur de Italia, Iglesia Católica Bizantina de Croacia y de Serbia, y la Iglesia Greco-Católica de Macedonia. Bien. Y sin jerarquía propia, la Iglesia Católica Bizantina Rusa, su historia es muy interesante, y la Iglesia Greco-Católica Bielorrusa. Bien. Sabéis que sobre todo los países eslavos fueron evangelizados, ¿no? Su primera evangelización fue por dos de los patrones de Europa, que fueron los santos Cirilo y Metodio, ¿no? Ellos usan el lenguaje eslavo antiguo. El eslavo antiguo no es como el eslavo moderno, sino que es como nuestro latín, ¿no? De nuestro latín derivan todas las lenguas romances, ¿no? El italiano, el francés, el español, el portugués, el catalán, etcétera, etcétera, el rumano, ¿no? Y luego está el eslavo antiguo, de la que derivan todas las lenguas eslavas actuales, ¿no? El ruso, el ucraniano, que aunque para nosotros suena exactamente igual, son idiomas diferentes, el polaco, que es la única lengua eslava que está latinizada, etcétera. Entonces, para eso se inventaron un alfabeto, que es el alfabeto cirílico, ¿no? Esas letras que nosotros vemos en ruso fueron inventadas para traducir la liturgia y la Biblia, para poner en escritura, precisamente por la evangelización. Fijaros la importancia, no solo por la importancia que tiene en sí misma la evangelización de la fe, ¿no? Sino también el impacto cultural que ha tenido en tantas naciones, ¿no? Bien, y todas estas iglesias fueron evangelizadas desde Constantinopla, y por eso tienen el mismo rito, que es el rito bizantino, que tiene sus raíces en la liturgia de los apóstoles, bueno, eso todas, y en concreto estas en San Juan Crisóstomo. Bien, yo tengo un amigo sacerdote que es párroco de una iglesia católica bizantina rusa, y aunque es de Valladolid y se llama Alejandro Burgos, tú le ves la foto y parece que se llama Fiodor no sé cuántos, porque tiene una pinta de ruso que no puede con ella, ¿eh? Bueno, algunos le conocéis, sí. Bien, esto porque hago esta mención un poco más amplia a las iglesias, y con esto ya voy a terminar, orientales, porque el Papa las menciona, y por la importancia que tienen, y también porque están mucho más cercanas a nosotros de lo que a nosotros nos parece, ¿no? El otro día una persona greco-católica, ¿no? Ucraniana me dijo, y no le supe contestar, ¿no? Porque ellos hacen la señal de la cruz así y nosotros la hacemos así, ¿no? Y la verdad es que no me ha dado por mirarlo, y la verdad es que no lo sé, ¿no? Yo creo, no sé muy bien, creo que es una de los motivos para distinguirnos unos de otros, ¿eh? Históricamente no lo sé, da igual, una manera u otra, pero si alguna vez veis, porque a veces vienen a misa, ¿no? De las nuestras, ¿no? Y hacen la señal de la cruz al revés, no es que se han equivocado, sino que son católicos de rito oriental. Bien. El Papa en el número 6 va a dar las fechas jubilares de las que ya os hablamos el primer día. Simplemente deciros que, por último, en nuestra diócesis de San Sebastián, nosotros vamos a inaugurar el año jubilar el día 6 de enero, un poco más tarde. Os voy a leer la nota que ha escrito nuestro obispo. El Santo Padre ha tenido a bien concedernos en este año jubilar 2025 que se abran las puertas santas no solamente en la Catedral del Buen Pastor, sino también en nuestros santuarios de Aránzazu y Loyola. Igualmente ha querido enviar en su nombre al cardenal Monseñor José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, para inaugurar solemnemente nuestro jubileo diocesano, ¿no? La razón es porque en este año se celebran el 75 aniversario de la creación de nuestra diócesis, de la separación, desmembración de la diócesis de Vitoria en las 3 diócesis de Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Entonces, con ese motivo, bueno, pues se va a hacer de esta manera. La inauguración del jubileo será el 6 de enero a las 7 de la tarde en la Catedral, y la Puerta Santa de Aránzazu se abrirá el 19 de enero,
y en Loyola el 26 del mismo mes. Os invito vivamente a participar en estos solemnes actos y a ponernos desde ahora en marcha como peregrinos de esperanza. Muy bien, pues espero que os haya entrado a todos ganas de peregrinar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Pero los judíos se consiguen atravesando la puerta santa del Sí. pastor. Sí. ¿La principal o los laterales? Creo que va a ser la lateral, La derecha, la que está en la zona que han arreglado. En la de la rampa, eso es, en la de la rampa. En la que está, es que ahora yo no sé dónde estamos, creo que esta es la calle Urdaneta, ¿no? Vale, pues la que está a mi espalda, ¿vale? Esa va a ser la puerta jubilar. Y no solo atravesando la puerta santa, sino ganando de las condiciones para ganar la indulgencia hablaremos el último día, ¿no? Pero son las habituales para la indulgencia, pero explicaremos el sentido de la indulgencia. Pero sí se ganarán en los templos que ha asignado, bueno, en este caso el obispo, que normalmente en los años jubilares solo hay un templo jubilar por diócesis, que es la catedral de cada lugar, pero en nuestro caso, como es también año jubilar diocesano, se ha asignado esos 3 templos, ¿vale? Además de la peregrinación a esos lugares, hay más modos de ganar la indulgencia. Hay un decreto de la penitenciaría apostólica que también lo leeremos el último día y os explicaremos, ¿vale? Muy bien. Ya hemos terminado, ¿no? Bueno, y si alguno tiene interés por saber cómo es una misa en rito bizantino, pues que vaya comido, bueno, que coma a las 4 de la tarde el domingo a las 2 a Santa María. Así celebran, normalmente suelen celebrar en Santa María a las 2. Sí. Este año además... ¿Todos los domingos? Todos los domingos, sí, todos los domingos. Este año además, normalmente ellos, hasta hace pocos años, celebraban la Navidad y la Pascua en fechas diferentes que la nuestra, porque el calendario que siguen es distinto. De esto creo que os hablará Ignacio en algún momento, o no, si se te toca a ti o me toca a mí, bueno, aún no sé, cuando toque lo explicaremos. Pero este año, cada ciertos años coincide la misma fecha de la Pascua, ¿no? Y este año coincide para todos. O sea que nada. O sea, quiere decir que los del rito oriental siguen la Pascua como los ortodoxos. Porque ellos siguen el calendario ¿es el juliano o el gregoriano? Es que ahora no me acuerdo. Hay 2 calendarios, ¿no? Creo que es el juliano, es el que siguen ellos, y nosotros seguimos el gregoriano, que fue una rectificación, porque se dieron cuenta de que habían hecho un cálculo mal y cada no sé cuántos años se retrasaba, o sea, entonces se retrasaba unos días, ¿no? Entonces ellos, por la cuestión litúrgica, y también por otras razones históricas, porque cuando ya estaban separadas las iglesias ortodoxas de la Iglesia católica, sabéis que hubo un intento de... Bueno, este es un tema muy complejo, si queréis os explico alguna cosa más, pero hubo 2 concilios, hubo la gran división en la Iglesia, hubo algún cisma anterior, pero el gran cisma en la Iglesia fue en el año 1054, ¿no? Que fue solo, y esto es importante decirlo, entre la Iglesia de Constantinopla, o sea, el patriarca de Constantinopla y el Papa, ¿vale? De hecho, por ejemplo, los rusos que ya habían sido evangelizados, ellos no fueron cismáticos en ese momento, Bueno, luego más tarde sí, pero hasta el siglo XIII, pero hasta ese momento no. Entonces, eso y otra serie de circunstancias históricas hizo que hubiera un cisma, ¿no? Un cisma es que cuando alguien deja de sujetarse a la autoridad del romano pontífice, fundamentalmente, ¿no? Bien porque no lo reconoce como papa o no reconoce su primacía universal, ¿no? Bien, y por lo tanto se separa, ¿no?, de la Iglesia católica, porque ese es un elemento esencial de pertenencia a la Iglesia
católica. Bien. Hubo 2 concilios ecuménicos que en muchos casos lograron la unidad, ¿no? Que volvieran a la unidad de la Iglesia Católica, que fueron el Segundo Concilio de Lyon en el año 1274 y el Concilio de Florencia, que fue en el siglo XV, ¿no? Y fue una pena porque en muchos casos se volvió a la unidad, pero las iglesias orientales ortodoxas ya dependían mucho de la autoridad política, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de Rusia, donde el patriarca de Moscú volvió a la comunión con Roma con toda la iglesia, el zar le depuso, le mandó al exilio y nombró un títere, vamos a decirlo así, ¿no? Y desde entonces la iglesia del patriarcado de Moscú, que es no es la más tradicional, porque la más tradicional es la de Constantinopla, pero bueno, además entre ellos andan peleados también, es la que ya se separó definitivamente de la comunión con Roma. Oye, ¿y los patriarcas que has dicho, esos que son patriarcas? Sí. ¿Al Papa no obedecen? Sí, esto sí. ¿Estos sí obedecen al Papa? Sí, sí. Tienen su propio sistema de elección de obispos. En el caso de los obispos de la Iglesia Latina, los elige el Papa. En el caso de los obispos de las iglesias orientales y de los patriarcas, los eligen ellos y el Papa los confirma, ¿no? Pero los elige el Santo Sínodo de cada iglesia, así se llama el organismo máximo de gobierno, ¿no? Y ellos sí obedecen al Papa. Estos son los católicos. Los que no obedecen al Papa son los ortodoxos. Esa es la diferencia. Bueno, hay más diferencias, porque la división del cisma ha hecho que, por ejemplo, los ortodoxos admiten el divorcio, ¿no? En teoría hasta 3 veces, en la práctica todas las que haga falta, ¿no? Sí, ya, pero quiero decir. Luego, por ejemplo, algunas de las doctrinas católicas, como el purgatorio, ellos no admiten la Inmaculada Concepción, en teoría, luego en la práctica sí, ¿no? Bueno, o sea, quiero decir que ha habido más. Sí, pero los que no obedecen al Papa son los ortodoxos. Por ejemplo, el patriarca de Moscú actual, ¿no? El patriarca de Constantinopla. Es verdad que la relación del Papa con el patriarca de Constantinopla es muy buena y con el patriarca de Moscú no tanto, ¿no? Sí, que se quieren llevar bien, pero cuesta más, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Pasó algo con los siromalabares hace poco? Sí, han tenido un follón. Un follón por una reforma litúrgica que algunos han querido hacer en contra de su propia tradición litúrgica. Entonces el Papa ha pedido, se ha puesto un poco firme para que no desobedecieran a sus propios obispos. Sí, eso es. Bueno, simplemente esto que os suene. Muy bien, pues vámonos.